Y la iniciativa pues tuvo algunas críticas, que son las que nosotros le solicitamos cordialmente a la ministra pues que nos ayude a dilucidar un poco. Entre ellas que se prefirió un esquema competitivo sobre uno colaborativo que permitiera un plan de trabajo priorizado y reflexivo, en el entendido de que en estos momentos la acción colectiva era la que más se aconsejaba pues para poder iniciar procesos de investigación científica. Si algo ha dejado en claro el COVID en el mundo es que a pesar de que los nacionalismos empiezan como a revivirse, pues la práctica nos está diciendo que o trabajamos juntos o nos cuelgan por separado. Entonces es una de las críticas que se le hace a esa convocatoria. Se le critica también que no se basó en una lista de problemáticas y prioridades producto del consenso con los actores institucionales que tenían que ver con este sector. La conformación del Consejo Evaluador pues se mantiene en el anonimato, no se conoce o si se ha divulgado no se ha hecho lo suficientemente para que la comunidad científica pues tenga noticias sobre ello. Se plantea que no hubo mucha claridad en los términos de referencia y que fueron demasiado cortos. La redacción de los proyectos se dio únicamente 3 días y algo que es muy importante y por eso nosotros invitamos a todas las personas, a algunas personas del Consejo Nacional de Bioética, que no hay un control estricto de estándares éticos propios de la investigación. Ya. Y según los tiempos estipulados en la convocatoria, el Consejo Evaluador revisó 531 proyectos en una semana. Eso es un récord. Entonces, pues queremos también saber cuál fue la metodología que allí se utilizó, pues para revisar esos 531 proyectos de una manera tan rápida. Siguiente. eh, Algo que nos preocupa es el enfoque territorial. Y esto es preocupante porque nuestra comisión, que es una comisión que propende sustancialmente por la descentralización, por la autonomía, eh, pues ve que en esta convocatoria la adjudicación que se hizo, pues priorizó sustancialmente la zona andina, es decir, a proponentes que se ubicaban sobre todo en Bogotá, otros en Medellín y Cali, ellos fueron del 92%, en tanto que los proponentes de otros lugares del país, de la zona pacífica, del Caribe, de la Orinoquía y de la Amazonía, solamente fue el 8%. Si esta información pues no es real, pues eh, eh, solicitaríamos que nos corrigieran, pero Se quedó sin sonido el senador Londoño. ¿Qué pasaría? El senador Londoño nos está escuchando. sí, señor, perfectamente, Adelante, presidente. adelante. Sí, decíamos que entonces en la región Caribe, por ejemplo, hay instituciones muy importantes. Continuamos. Eh, y prueba de ello es lo que mostramos en esta presentación. La octava institución del país más fuerte en investigación, de acuerdo con el informe de USapiens, es la Universidad del Norte. Allí hay 44 grupos de investigación en diferentes áreas del conocimiento que estaban registrados en Colciencias. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, obtuvo una patente para la cura de leishmaniasis. La Universidad del Tolima participó en la consecución de una nueva patente científica. Es decir, en la región
hay investigación y hay instituciones que de una u otra manera pues pueden ejercer esta labor. Y en el caso concreto, ministra, de Boyacá, por ejemplo, una universidad nuestra se presentó para la obtención de laboratorio, presentó todo en tiempo, todos los documentos y fue adjudicado a alguien fuera del departamento, a la fundación o a Carvajal, algo así. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si se presentó a tiempo? ¿Por qué si presentaron todos los documentos tal y como lo hemos podido corroborar, no prefirieron ese enfoque territorial? Y la disculpa fue que habían presentado extemporáneamente la solicitud cuando hay pruebas de que se hizo en tiempo. La siguiente. Eh, pues no hay duda entonces de que a medida que la ciencia y el conocimiento y la tecnología avancen, pues vamos a intentar hacer cosas más significantes. No hay día de que siempre tendremos que atemperar esas cosas con la ética. ¿Y por qué esta frase de Ben Carson? Porque decíamos al inicio de nuestra intervención, si algo estaba identificando la etapa pre-pandemia, era ese cierto escepticismo por la ciencia, porque la ciencia se había colocado al servicio de intereses que no tenían que ver tanto con la ética, sino que tenían que ver con la producción económica, con ese mercantilismo y con ese materialismo excesivo que venía haciendo y venía arrollando todas las realidades sociales del mundo. Y sociólogos como Bauman, como Ulrich Beck, cuando hablan de la sociedad líquida, la sociedad del riesgo, pues insisten en que en esas sociedades lo que existía era un escepticismo hacia la ciencia. Obviamente la pandemia nos obliga otra vez a echar mano de la ciencia y a crear un nuevo escenario, un nuevo contexto, pero un contexto que de todas formas debe estar basado en la ética. Continuamos. Por eso entonces hoy invitamos a integrantes del Consejo Nacional de Bioética, que es un logro que se dio en el año 2010 a través de la Ley 1374. Y dentro de las funciones de este organismo está el de conceptuar y asesorar los diferentes aspectos de la bioética suscitados pues a través del avance que ha tenido las ciencias y la tecnología. Y nos preocupa, ministra, que dos de sus integrantes de ese Consejo Nacional de Bioética se vieron forzados a rechazar el ejercicio de la auditoría del Mi Cienciatón porque recibieron la invitación, plantean, cuando ya la convocatoria estaba andando. Entonces, en razón de ello, se limitaron a ser observadores. Y este órgano consultivo, nos parece, debe ser valorado y tomado en cuenta por el ministerio precisamente para brindar desde una perspectiva bioética cualquiera o muchas de las iniciativas que allí se desarrollen. La siguiente. Surgen entonces, en resumen, y ya con esto vamos terminando, algunas preguntas, ministra, en el entendido, y yo soy consciente de que la responsable pues deben ser quienes al interior de su institución pues manejan todos estos aspectos de contratación. De los 26.000 millones de pesos, ¿cuánto se ha desembolsado a la fecha? Si nos pueden dar ese dato. De los 25 proyectos financiables, ¿cuántos se han formalizado por contratación? Y teniendo en cuenta la celeridad con que se llevó a cabo la convocatoria,
cómo va la ejecución de los proyectos, si ya hay resultados. Y algo que sí de verdad me preocupa y es cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para promover un enfoque territorial diferencial. Yo insisto, y de pronto soy testarudo, pero no puedo creer que únicamente haya investigación de calidad en Bogotá, Medellín y Cali, y que en las otras ciudades, en los otros departamentos no haya esta posibilidad o no haya esta expresión. Y si el Ministerio de Ciencias tiene un plan de acción para favorecer la independencia y funcionamiento del Consejo Nacional de Bioética. Insisto, ministra, en que este nuevo renacer de la ciencia, entre comillas, va a necesitar de un elemento, de un aditivo, de un conector que es fundamental, que va a ser la ética. Y entonces para nosotros este Consejo Nacional de Bioética es muy importante. Por eso también queremos saber si existen algunos mecanismos que garanticen la autonomía de este Consejo en cuanto a la toma de sus decisiones y en cuanto a un mínimo presupuesto, pues que ellos deban tener y poseer para poder desarrollar su labor de una manera independiente y para que puedan ejercer pues una veeduría en el estricto sentido de la palabra. Esas son las preguntas, ministra, y pues agradecemos su presencia, la de su equipo, y como bien lo dice el presidente de nuestra comisión, se trata entonces es de resolver dudas y de hacer de esto una conversación constructiva, a través de la cual entonces podamos entender y continuar en ese proceso de hacer de la ciencia algo desecularizado, no esa reverencia y esa cuestión extraña al común de la gente, porque la ciencia debe ser algo al alcance de todos los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable senador. Entonces es el tiempo para nuestros senadores. Yo tengo inscritos aquí al senador Werner Zambrano, la senadora María Rosario Guerra, al senador Efraín Cepeda, y veo que la senadora Aida Bella está levantando la mano también. Luego de ellos los expertos y enseguida la ministra. De manera Senador, que vamos a, ministra. Honorable presidente, yo quisiera pedir un favor. Yo necesito salir a las 4:30 porque tengo programa. Entonces, no sé si en pro de poder presentar inquietudes y resolución a las inquietudes que hay, yo pudiera presentar, quedarme hasta donde me lo permite el tiempo, responder, pero sin embargo van a estar el vice Diego y la vice Sonia para responder cualquier inquietud. Ministra, no, la necesitamos a usted. Alargue un poco eso. Las intervenciones de los senadores serán por 4 minutos, de manera que intentaremos que eso llegue, pero alárguenos un poco, porque si la ministra aquí realmente yo preferiría cancelar el debate y citarlo para otro día, ministra. Mire a ver, o sea, está una citación al Congreso de la República y realmente pues usted no nos puede decir que se tiene que ir a las 4:30 de la tarde. Por favor, retrase un poco eso. Aquí estas sesiones, como lo expresé, son ágiles. Estaba expresando también que vamos a dar el uso de la palabra por 4 minutos y tengo 4 senadores inscritos. De manera que tiene el uso de la palabra por 4 minutos y que se nos regule el tiempo el senador Werner Zambrano. Adelante, senador Werner. Perfecto, presidente. No me le voy a demorar más de los, creo que yo, 3 minutos escasamente. Ministra, yo quisiera que me oriente un poco en darme unas cifras acerca de nosotros en el 2011, el presidente Cepeda y tal vez Miguel Lamín estuvimos y aprobamos el acto legislativo número 005 del 2011, donde le dejamos unos recursos muy importantes para ciencia y tecnología, recursos muy importantes del 10% del sistema general de regalías. Entonces, uno entiende, ministra, que los alcaldes, los gobernadores se van por lo
que es el cemento, por el polideportivo, por esa clase de situaciones, y no por lo de ciencia y tecnología. Poco les gusta a nuestros gobernantes. A mí me gustaría que ustedes hicieran una política como agresiva en inducir a estos gobernantes para que presenten proyectos en ese sentido, porque a mí me dolió muchísimo en la administración pasada. Tuvimos que designar 1 billón de pesos, 1 billón. ¿Y de dónde lo sacamos? De ciencia y tecnología. Lo sacamos de ciencia y tecnología, 1 billón. No, dice cómo es posible de un sector tan importante y sobre todo ahora, que es lo que se necesita, poner a la gente a investigar esta clase de situaciones. Presidente, yo no tengo más sino que esa inquietud, no me voy a alargar para escuchar a la ministra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, senador Werner Zambrano, y tiene también el uso de la palabra por 4 minutos la senadora María del Rosario Guerra. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a los colegas, de manera especial al senador Londoño por traer el tema que me parece muy relevante, y por supuesto la señora ministra, los viceministros, los invitados especiales. Yo quiero hacer 3 reflexiones. La primera, el mundo durante estos 4 meses, ¿a quién ha vuelto la cara? Hacia los científicos, hacia la ciencia, viendo cómo frente a esto desconocido, qué línea, qué luz pueden dar. Y he visto que el presidente Duque ha tratado de asesorarse fundamentalmente del campo médico y en los temas particulares de alguno y otro experto en el tema. Pero yo sí tengo que decir, yo sí soy de las que creo que el Ministerio de Ciencia ha brillado por su ausencia. Yo sí lo tengo que decir de frente, ministra, porque era el momento para mostrar las capacidades que hay en Colombia, momento para mostrar los trabajos de los grupos de investigación en materia de virus, el momento para mostrar lo que se está haciendo y que lo ha hecho el presidente Duque en su programa con los videos, lo que está haciendo la Universidad de La Sabana, la Universidad de Antioquia, pero como presidente, no, yo necesito que el ministerio que es nuevo tiene que salir en la sociedad colombiana y mostrar que efectivamente este país, a pesar de que hay recursos escasos, tiene un talento humano maravilloso, un talento humano que viene trabajando hace muchos años. Yo recuerdo aquí aquí hay muchos grupos de investigación en el campo de los virus. Entonces yo sí quiero primero decir que yo sí he echado de menos, ministra, ese conocimiento colombiano que se muestra en este momento de pandemia, para que los colombianos también sepamos que no necesitamos solamente escuchar experiencias internacionales, sino escuchar experiencias nacionales, y por eso quiero hacer esa primera reflexión. La segunda reflexión que quiero hacer, ejecución de recursos. Miren, el bienio 2017-2018 se dejaron de ejecutar casi, que es muy importante, 800.000 millones de pesos, 787.000 millones de pesos. Y el segundo bienio, 2019-2020, que se le asignaron 2.1 billones a los recursos de regalía, también veo una lentitud en la ejecución. Yo tengo que decirlo, tenemos que tratar, yo sé que no todo depende de usted, sino depende de lo que los departamentos hagan y los proyectos que presenten y se evalúen, pero yo sí creo que hay que acelerar la ejecución de esos recursos. Si no, nos pasa lo que dijo el senador Werner Zambrano, cuando 1 billón de pesos, porque no se habían ejecutado, se fueron para vías terciarias. Importante la vía terciaria, pero hoy más que nunca importante el conocimiento. Entonces, mi otro mensaje es saber, ministra, cómo se están ejecutando los recursos de regalía y cuántos de esos recursos se están yendo para proyectos que contribuyan no solo a la investigación en salud frente a la pandemia, sino también hoy, que es el Día del Ambiente, a investigación para cambiar las costumbres después de la pandemia en materia ambiental. Y tercero, investigación para mejorar condiciones de vida de las comunidades después de esta pandemia. Finalmente, tengo que decir que si bien es un ministerio nuevo, Colciencias encabeza el doctor Diego
hizo un gran esfuerzo en la estructuración. Yo reconozco aquí que el senador Agudelo hizo un gran esfuerzo y con él lo acompañé de la mano para crear este ministerio. Entonces tenemos que desde un principio mostrar que valió la pena tener Ministerio de Ciencia, que vale la pena de que en Colombia se apoye el talento humano. Sonido para la senadora Guerra, que ya está redondeando. Adelante, senadora María Rosa. Gracias, senador. Ya terminó. Que vale la pena formar doctores, fortalecer los grupos de investigación, los centros de investigación y mostrarlo. Yo sí he echado de menos. Yo he echado de menos que me falta, no es suficiente que vaya el presidente de una asociación médica, hay que mostrar el talento científico colombiano, qué investigación está haciendo, qué se viene haciendo. Esos 53 laboratorios, 54 laboratorios, todos tienen detrás científicos. Por eso me interesa mucho que se difunda ese conocimiento nacional. Gracias, presidente. Prende el micrófono, presidente, no se oye. Excúseme, gracias. Digo, muchas gracias, había dicho senadora María del Rosario Guerra, y tiene el uso de la palabra igualmente por 4 minutos la senadora Aida Abella, que repito, bienvenida a esta Comisión de Ordenamiento Territorial, es la segunda vez que aquí la tenemos. Adelante, senadora Aida Abella. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo que felicitarlo a usted porque realmente es una de las comisiones más activas y se ocupa de temas muy especiales. Yo quisiera decirle a la ministra que me preocupa ciertos frentes de investigación que no salen por ningún lado. Hablo de mi departamento de Boyacá. Nosotros tenemos unas investigaciones en arqueología supremamente importantes, especialmente en el Museo Arqueológico de Sogamoso. Sí, sobre hipótesis que en este momento están trabajando en el museo, que no solamente es guardar toda la ciencia que habían hecho los muiscas. Tenemos en este momento programadas muchísimas cosas con el Instituto de Antropología, pero sí quisiera que todas estas proyectos, que además pasan en el museo, donde trabajan solamente 2 arqueólogos y necesitamos un grupo más, porque realmente pudiéramos avanzar. Y de pronto, una que están realizando y que les falta plata, pudiera rankearnos como tal vez los revolucionarios de la arqueología en América Latina. Quisiera dejarle esa solicitud porque es necesario que además en mi departamento se hacen los estudios del sol, que son tan importantes en este momento precisamente y hoy del Día del Ambiente. En mi pueblo, por eso se llama Sogamoso la ciudad del sol, estaba el Templo del Sol de los Muiscas, pero con 3 era el Triángulo del Sol. Villa Leyva, que muchos de ustedes conocen, hace parte y allí está también ya haciendo investigaciones coordinadas Sogamoso, Villa Leyva, pero nos falta abrir Ramiriquí para completar el Triángulo de los Muiscas. Eso es muy importante, doctora, es el único municipio en el cual en el mundo hay 5 minutos más de sol. Por algo realmente avanzó tanto, porque los muiscas y los aztecas eran los más avanzados en esto y hay necesidad de darle muchísima importancia. Y 2, a mí me parece que en el Chocó está la selva húmeda. A usted no hay que contarle nada. Está la banca genética tal vez más grande del mundo, donde han tenido asiento, por ejemplo, investigadores de la Unión Europea antes de que existiera. Yo creo que es necesario. El desarrollo de la banca genética podría ser el desarrollo del mundo. Evidentemente, con todos los problemas de violencia que ha habido en el Chocó, pues hay muchas dificultades, pero yo sí creo, señora ministra, que pudiéramos además, porque el Chocó también tiene gente muy preparada, esos equipos de investigación pudieran también sumarse a los proyectos de los cuales han hablado mis compañeros. Y tercero, San Andrés y Providencia. Encontramos allí gente muy preparada, doctores, por ejemplo, que vienen de universidades de Corea y del Asia, doctores en biología, completamente cruzados de manos. Mientras tenemos semejante riqueza también de mar, al doctor Cepeda, yo creo que conoce bastante San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y sabemos que realmente las ciencias del mar necesitan un desarrollo muy especial,
Quisiera dejar esos tres aspectos porque abarcan tres zonas muy importantes de nuestro país: el Caribe, está el Chocó, que es el occidente, pero también está el centro, donde realizamos una cantidad de investigaciones que nunca han tenido un apoyo realmente necesario. Usted se está estrenando en este ministerio, venimos de Colciencias, donde a lo último también se dio casi que un viaje político, pero nosotros esperamos que realmente impere el criterio de la ciencia frente a algo tan importante y sabiendo que nosotros tenemos una de las biodiversidades más importantes del planeta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable senadora Aida Abella. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Amín. Gracias, presidente. Muchas gracias por darme el uso de la palabra y saludo a la ministra y a los compañeros que hoy nos tiene usted disciplinadamente aquí al frente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Simplemente recojo las inquietudes planteadas por Bernie, igual que yo pudiera presentar, queda. Hay un micrófono abierto. Bueno. Yo, igual que el doctor Bernie Zambrano, cuando hacía referencia de los recursos que le quitamos a ciencia y tecnología hace 1 año, 2 años, me preocupa el tema, como lo decía la doctora María Rosario, el tema investigativo. Mire, todo lo que está haciendo hoy el ministerio se ha dedicado al tema de los laboratorios, pero no ha hecho nada por el tema de que se preocupe por la investigación, sobre todo con un tema tan crucial como es el virus. Hoy el virus está afectando al mundo entero y en Colombia no se ven pronunciamientos sobre el tema de estos investigadores, de la investigación del tema de conciencia. Yo creo que, ministra, debe tratar de hacer lo más que pueda para que se pueda investigar. O sea, que hay más de 1.2 billones de pesos, tengo entendido, en el presupuesto, para que lo pueda disponer para la investigación. Mira, la Universidad del Norte tiene 40 grupos de investigaciones en Córdoba y en diferentes partes del país. Y así como hoy tenemos la pandemia, mañana podemos tener otro tipo de situaciones, no solamente en el campo de la salud, sino en otro aspecto de la vida cotidiana. Y yo creo que debemos enfocar mucho más a la investigación para que muchos colombianos que hoy están por fuera del país haciendo investigaciones importantes en todos los campos puedan regresar a Colombia y así prestar un servicio al país. Simplemente les sugiero que ojalá podamos impulsar mucho la investigación en estos momentos de crisis. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable senador. En este momento, entonces, señora vicepresidenta Laura Fortich, asuma usted, por favor, la presidencia para que me dé el uso de la palabra, que soy el último senador a intervenir. Senadora Laura. Claro que sí, señor presidente, y a ver si me regala un minutico también, señor presidente, para... Ah, no, entonces siga usted, por favor. No, siga usted. Para una pequeña intervención. Dale, siga muchas usted. gracias, señor presidente. Sí. Bueno, un saludo a la ministra y a los viceministros y a todos los invitados el día de hoy, y por supuesto a todos mis compañeros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, a Sandrita, nuestra secretaria, que todos queremos mucho, y a todo el equipo de trabajo. Rápidamente, yo pienso que la ciencia y tecnología son vitales para el desarrollo de cualquier país. Entendemos que todavía en Colombia estamos iniciando, pero pienso que fue una iniciativa muy importante la creación de este ministerio, y a pesar que es un ministerio joven, pues es muy importante que comience a rendir resultados. Pienso que es muy importante investigar, generar resultados, pero lo más importante es que se aplique a la humanidad, porque no tiene sentido invertir tanto en conocimiento, investigar y que no se ponga al servicio de las personas. Ese es el verdadero sentido de que se realice la investigación, y pues tengo mucho optimismo en esto. Estaba revisando, por ejemplo, el top 20 de universidades de acuerdo a los resultados de USapiens, y aquí veo que hay universidades fuera de Bogotá, de Cali, de Medellín, como es en la ciudad de Bucaramanga, como es en la ciudad de Barranquilla, como es en la ciudad de Cartagena, como es en la ciudad de Manizales, y vemos que hay muchas universidades del sector público que hacen parte de estos rankings. Entonces pienso que es muy importante, lo estamos pidiendo todos aquí en la comisión, y es esa descentralización. Además que esos problemas particulares que hay en las regiones, que hay en los departamentos, por supuesto quien les va a prestar la atención son las universidades que son de esa región o ese departamento. Entonces realmente es un pedido de ese sentido, y saber cómo ese fondo de ciencias y tecnología
que se incrementó aprobando el proyecto de ley, el nuevo proyecto, aprobando la ley de regalías que se aprobó en diciembre del año pasado, pasando de 1.1 billones a 2.1 billones para la investigación científica, pues cómo se va a aplicar. Yo sé que ya hicieron esa pregunta, pero a mí me interesa mucho conocer. Muchas gracias, señora ministra. Y bueno, señor presidente, ya que usted me da la presidencia para otorgarle la palabra, entonces muchas gracias. El señor presidente. Sería bueno que no se la des. Gracias, doctor Miguelito. Usted es muy amable. Muchas gracias. Ya pues voy a omitir los saludos porque ya lo hice al inicio de la reunión. Decir que el 2 de abril se publicó el decreto 513 del 2020 en el marco de esta emergencia. Y allí se expresaba que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará los ajustes en sus procesos, propendiendo por el uso de herramientas virtuales y disminución de tiempos en los procesos de aprobación de dichos proyectos, todo ello acorde con el sistema general de regalías. Me parece, y aquí dice, se podrán financiar proyectos de atención en salud y protección social, agricultura, desarrollo social, suministro de alimentos y recursos hídricos, asistencia alimentaria a la población por causas de la emergencia. Y pues textualmente dice el decreto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará los ajustes en sus procesos, propendiendo por el uso de herramientas virtuales y disminución del tiempo en los procesos de aprobación de dichos procesos. Todo ello acorde con el sistema general de regalías. Las líneas temáticas las expreso muy rápidamente: salud pública relacionada con el COVID, por supuesto, sistema de diagnóstico rápido para la infección, estrategias de prevención de la infección, equipos y dispositivos médicos, sistema de monitoreo, todo ello pues acorde a nuestra emergencia, hasta ahí muy bien. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que hoy, luego de tanto tiempo, en fecha 22 de abril teníamos 89 propuestas, lo que tengo en el informe, 67 propuestas realizadas por el sector educativo. Hay que ver entonces, en ese sentido, señora ministra, cuáles fueron allí elegibles. He escuchado y he leído también que 2 departamentos no presentaron ningún tipo de propuestas. Saber cuáles fueron, pero me llama la atención lo presentado por el senador Londoño, en el sentido que el 90% de los recursos, escúcheme, tuve aquí una interrupción, el 92% de los recursos se quedaron en la región andina. Esto no puede ser, esto es absolutamente inaceptable, y menos aquí en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde propendemos por eso, por el equilibrio de los recursos a nivel territorial. Máxime que hoy tenemos departamentos afectados que no son de la zona andina. Aquí en el Caribe, por supuesto, tenemos los casos de Cartagena, de Bolívar, de Barranquilla, del departamento del Atlántico. Ayer solo entre Barranquilla y el Atlántico tuvimos 646 contagiados, de manera que aquí habría que guardar ese equilibrio. Preguntarle también la prioridad de su ministerio respecto a los laboratorios en las regiones donde los contagios han aumentado, y precisamente en departamentos como lo expresé, como Atlántico, como Bolívar, Barranquilla. También queremos alguna información adicional, porque el pasado 13 de mayo, 43 días después de publicado el decreto, usted presentó ante la OCAT la propuesta de convocatoria para los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Pero hoy, 5 de junio, no hemos visto publicada esa convocatoria. Mientras tanto, como lo decía el senador Amin, hay 1.2 billones de pesos allí del fondo, pues durmiendo el sueño de los justos en los bancos, suficiente con los 13 billones que ellos no han desembolsado con los recursos del Fondo Nacional de Garantía. Aquí hay 1 o 2 billones de pesos. De manera que también preguntarle, porque veo también, de acuerdo a lo que he leído,
que se omite la posibilidad de presentar presentar propuestas de proyectos de innovación que le permitan a las regiones dar respuestas contundentes a los retos de esta pandemia. De manera que allí, para ir redondeando, señora ministra, en la actual coyuntura es inminente el uso de los recursos que reposan en el Fondo de Ciencia y Tecnología, en financiar convocatorias para atender la actual emergencia. Y no las convocatorias precedentes, y eso sería importante verlo, porque teníamos convocatorias anteriores, pero hoy tenemos una prioridad, que es esta pandemia que vive el mundo y que nos azota con fuerza en Colombia, a pesar del buen manejo que ha dado el presidente Duque, y somos uno de los países modelos en Latinoamérica y en el mundo, pero los recursos tienen que ir priorizados para eso, de manera que aquí sí pedimos la priorización de esos proyectos con relación a los anteriores que nada tengan que ver con ellos. De manera que pedir que se reduzcan los tiempos necesarios, porque la sensación, la mía personal, y pues los informes que tengo, es que hay lentitud en su cartera que no se compadece con la gravedad del momento que estamos viviendo, y de la misma manera que he pedido que los bancos desembolsen los 13 billones de pesos o 12 billones y medio que están sirviendo para proteger a los colombianos, también requerimos que estos proyectos y que estos recursos, este 1.2 billones, se irriguen. Le pido un minuto más, señora presidenta. Terminé mis 4 minutos, pero redondear diciendo que estos recursos los necesitamos en estos proyectos que nos ayuden a mitigar la pandemia. De manera que termino con una gran preocupación sobre ese manejo, y espero que la señora ministra nos entregue respuestas a estas inquietudes. Muchas gracias, señora presidenta. Con gusto, señor presidente. Y, señor presidente, como usted continúa, el senador Feliciano Valencia está pidiendo también el uso de la palabra, entonces, para que usted continúe. Concédasela a usted y continúe usted, presidente. Bueno, entonces ahorita, tiene la palabra. Sí. Claro que sí. Tiene el uso de la palabra el senador Feliciano Valencia. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy fraterno a todos los senadores y senadoras. Y de la misma forma, un respetuoso saludo a la señora ministra. Señora ministra, desde que inició la pandemia, los pueblos indígenas, sus autoridades y sus sabios indígenas han venido haciendo una cantidad de actividades de tipo cultural, medicinal y espiritual para evitar la expansión del coronavirus en nuestros territorios y comunidades. Nosotros tenemos unas prácticas de carácter cultural, espiritual, como usted bien lo sabrá, y todo eso se ha puesto en marcha. Pero es una situación que ni se tiene en cuenta, ni se menciona, ni se valora por parte del gobierno nacional. Esperemos que usted le ponga mucha atención a este tema, porque ha servido para ahora y para el caso ya de lo que sigue de la pospandemia. Ojalá fuera rápido. La Universidad Autónoma Indígena y Cultural está definiendo unas líneas de investigación en asuntos agropecuarios, en asuntos pecuarios y en asuntos de sabiduría ancestral. Nosotros creemos que eso es supremamente estratégico para atender la pospandemia y prepararnos para otras pandemias que ojalá no lleguen, pero hay que estar preparados. O sea, ¿cómo apoyamos este tipo de iniciativas que se están dando? Incluso en muchos colegios de nuestros centros educativos se están haciendo estas líneas de investigación con estudiantes de 10º y 11 grados. Así que hay que seguirle. Ojalá, señora ministra, que le pare mucha atención a esto. Y por el otro lado, nosotros venimos dando una discusión muy fuerte respecto al tema de propiedad intelectual. Esa es una situación que a nosotros nos parece muy urgente atenderlo. Esperamos tener la posibilidad de conversar más en detalle respecto a cómo estamos planteando nosotros ese asunto y se fortalezcan las líneas de investigación ancestral, cultural y espiritual, porque queramos o no queramos es un aporte a la humanidad, a la sociedad.
y esperamos que esto lo podamos retomar en los encuentros o en las mesas que hemos establecido con el gobierno nacional en el marco de la MPC o la Comisión Mixta para el caso del departamento del Cauca. Ahí ya hay unas líneas planteadas, solamente quería recordarles para que ese esfuerzo que hacemos nosotros desde la investigación ancestral, desde la creación de medicina propia para atender estas y otras enfermedades, también puedan ser valoradas y articuladas en el contexto de los procesos investigativos en el orden nacional y científico. Quería manifestar eso, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. Efraín, un segundo, Efraín, discúlpame. Te escuché bien. Ahora vienen los invitados y posterior la ministra, porque si la ministra se va a ir, no va a poder escuchar a los invitados. Honorable senador, esa es la programación que aquí tenemos y el senador Londoño ha insistido en ella y yo le he pedido a la señora ministra que nos espere porque no conozco bueno, simplemente porque de una no hora en el Congreso de la República y digo que si ya no nos puede esperar, pues muchas gracias, el día que ella pueda, porque además esta sesión se hizo en las horas de la tarde a petición de ella, que dijo que en la mañana estaba ocupada, de manera que nosotros también nos acomodamos a su tiempo. De manera que gracias, son 3 presidente. Intervenciones también de 4 minutos, senador Miguel. Ok, muchas gracias. De manera que le pregunto a la comisión si quiere declararse en sesión informal para escuchar a los invitados. Alma, ¿cómo estás? Senador Londoño. Así lo quieren, señor presidente. Muy bien. Senadora, doctora, señora secretaria, usted tiene la lista ahí de los 3 personas. Dígame quién está inscrito de primero. Está la presidenta del Consejo Nacional de Bioética, la doctora Constanza Ovalle Gómez, que está dentro de la... Ya está dentro de la sala. La doctora Constanza Ovalle, la presidenta del Consejo de Bioética Médica, tiene el uso de la palabra por 4 minutos. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida, una cordial bienvenida. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes, señores y señoras senadores de esta sala. Yo me siento complacida y además estrenando el Consejo Nacional de Bioética, poder llegar aquí al Congreso y ver pues esta conversación constructiva que ustedes están haciendo alrededor del tema de ciencia, tecnología e innovación, que pues por supuesto al Consejo Nacional de Bioética le interesa muchísimo. Yo lo único que debo compartir con ustedes es que nuestra preocupación en razón a la mención que hace el señor ministro Londoño sobre por qué nos alejamos del proceso de Cienciatón, es porque vimos que podría haber una confusión de lo que somos en un Consejo Nacional de Bioética cuando se nos solicitó que hiciéramos evaluaciones de cada una de las propuestas y emitiéramos un concepto, cosa que realmente no hace un Consejo Nacional de Bioética. Un Consejo Nacional de Bioética en realidad es un ente que está intentando alentar todas estas políticas y formulación de políticas de la nación de manera prudente y seguramente se va a meter o se va a incluir en su agenda muchos asuntos sociales donde no hay un acuerdo ni un consenso y eso podría generar incluso, como ustedes también lo hacen en estas sesiones, polémicas, ideologías que pueden confrontarse. Entonces el Consejo Nacional de Bioética, con lo que coincido plenamente con el senador Londoño, pues requiere gran independencia y autonomía. Estas inquietudes fueron manifestadas oportunamente a la señora ministra. Nosotros le escribimos una carta a ella, que yo lo que creo que que debo hacer en este momento en representación del Consejo Nacional de Bioética es contarles en qué consistió nuestras reflexiones después de que fuimos y que agradecemos y seguimos pensando que fue, digamos, atinado para nosotros en un futuro poder participar de algún modo en el Cienciatón. Es que, como se lo dijimos en la carta, pues que nos preocupaba
en gran manera la necesidad de tener que acelerar esas investigaciones y que no se hiciera a expensas de una revisión ética menos rigurosa, como lo han mencionado todas las comisiones nacionales de bioética en América Latina y el Caribe, y ustedes saben que mundialmente también hay una preocupación sobre esto. Y lo otro, que se dijera en algunas alocuciones de que hubo una cierta legitimidad de esos proyectos de investigación por parte de la participación del Consejo Nacional de Bioética. Eso fue lo que nos invitó, o por lo menos nos motivó a dos consejeras, en ese momento la doctora Diana Rocío Bernal y a mí, a escribirle a ella. Seguimos pensando que, aunque fuimos como observadoras, por supuesto, somos partícipes del gran trabajo que hubo detrás de intentar hacer la evaluación de los proyectos, pero en su momento se lo manifestamos también, y es que en nuestro conflicto de interés veíamos la necesidad de que no se pasara por alto la revisión de los proyectos ante un comité de ética, y se nos contestó en ese momento que se haría en el momento, pues se haría la exigencia en el momento de la contratación, cosa que está bien, pero creemos que ya cuando una institución se le ha dicho que va a ser posible beneficiaria de una financiación, los comités de ética de esas mismas instituciones pues entrarían quizás en una situación incómoda para poder evaluar los proyectos. Por otro lado, se le venció el tiempo, pero un minuto más para que usted redondee, ni más faltaba, doctora Constanza. Un minuto, por favor, sonido para la doctora Constanza. Ya puede activar el altavoz, doctora. Perfecto. Adelante. Sí, no, yo creo que con esto se concentra nosotros estamos en realidad dispuestos a seguir colaborando, estamos como Consejo Nacional de Bioética muy a la expectativa de lo que podamos apoyar en futuras decisiones y conciliar y seguramente trabajar con todos los ministerios que es, digamos, que tienen que ver con ciencias de la vida, por lo menos lo que tiene que ver con salud, con el ambiente y por supuesto con ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que aquí puedo terminar mi intervención, que espero haya podido en algún momento aclarar las inquietudes con respecto a la participación del Consejo Nacional de Bioética en el Cienciatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Constanza, por su intervención y por estar aquí en este viernes en la tarde en la Comisión de Ordenamiento Territorial. En este momento, entonces, tiene el uso de la palabra la doctora Diana Rocío Bernal, miembro del Consejo Nacional de Bioética. Adelante, doctora Diana Rocío, por 4 minutos. Si necesita algo más, concedemos un minuto más. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida a esta Comisión de Ordenamiento Territorial. Muchísimas gracias, senador. Muy buena tarde a los honorables senadores y senadoras, a la señora ministra también muy buena tarde, y a los señores viceministros también muy buenas tardes. Con ellos tuvimos la oportunidad, por fortuna también, de reunirnos en su momento y conversamos sobre la importancia de hacer precisamente esta mini cienciatón. Y dentro, además de lo que señala nuestra presidenta del Consejo Nacional de Bioética en relación con la declaratoria que tuvimos de conflictos de interés para participar como evaluadores directos, al interior del Consejo planteamos una matriz que sugerían criterios éticos precisamente para ponderar. Esta matriz no solamente fue entregada en su momento al viceministerio y en la carta que menciona la doctora Constanza a la señora ministra Mabel Torres, sino también entregada en los paneles que tuvimos la oportunidad de acompañar. Dentro de esto, precisamente, algunos de estos criterios, sin duda alguna, responden a estas preguntas que planteaban los honorables senadores hace un momento, particularmente el senador Londoño, que se preguntaba por el enfoque territorial. Dentro de los presupuestos que nosotros planteábamos como criterios, que tiene que ver con el criterio de justicia para evaluar los proyectos, pues está precisamente ese criterio, el de preguntarnos sobre el tema de las necesidades territoriales
creo que lo podemos compartir para esta comisión, para que ustedes lo puedan ver también. La ministra se los puede compartir, ella también tuvo la oportunidad de revisarlos, y al interior de algunos de los paneles en los que nosotros participamos, pues se revisaron precisamente estos criterios, no solamente el del enfoque territorial, sino otros que también planteábamos en relación con las necesidades del país frente a COVID-19 y los proyectos que debían plantearse. Entonces, creo que lo más importante, digamos, en este escenario, sin duda alguna, y es importante ese ejercicio que ustedes hoy están planteando en relación con la misión CEATON, y es de generar la transparencia en el proceso, que es finalmente lo que como consejo también hemos velado y lo que procuramos también, y que ha sido, digamos, el diálogo que hemos sostenido también con los ministerios, y que esperamos poder contribuir no solamente a este ministerio, sino a otros ministerios también. Creo que eso es importante señalarlo, que como bien lo señalaba el senador Londoño, como órgano asesor y consultor del gobierno, pues además de participar en estos procesos a los que enhorabuena nos invita el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también estamos para participar en otros procesos de asesoría, tanto a otros ministerios como a órganos del orden territorial, y por supuesto también a ustedes como cuerpo legislativo del país. Entonces creo que es importante señalar ese acompañamiento, que estamos dispuestos no solamente desde el ministerio, digamos, para acompañar a este ministerio, sino a todos los demás órganos, y creo que esta matriz no solamente puede servir como criterio para esto, sino también nos ha servido para otro tipo de ponderaciones que pueden ser de interés a la hora de pensarnos en proyectos de país. Muchísimas gracias, honorables senadores. A usted, Diana Rosillo, y tiene entonces el uso de la palabra por 4 minutos, el último de los 3 invitados que están inscritos para el uso de la palabra, y se prepara posteriormente la señora ministra Mabel Torres. Tiene entonces el uso de la palabra el doctor Camilo Sánchez, de la organización Liga contra el Silencio. Por 4 minutos, doctor Camilo Sánchez. ¿Está en sala, doctor Camilo? No, señor, no lo veo, presidente. Creo que se salió. No, señor presidente. No está en sala. Bueno, entonces en este momento le pregunto a la comisión si desea volver a la sesión formal. Así lo quieren, señor presidente. Muy bien, entonces tiene el uso de la palabra la señora ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres Torres, por el tiempo que necesite, y posterior a ello, para cerrar el debate, el senador citante, doctor Jorge Eduardo Londoño. Señora ministra, nuevamente con la cordial bienvenida. Usted tiene el uso de la palabra, excúsenos, ¿no? Pero realmente, pues, esta comisión, como usted lo ha visto, es propositiva, ágil y seria, y lo que sí queremos es poder terminar los debates para poder sacar nuestras conclusiones. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, señora ministra. Honorable presidente Efraín, no, muchas gracias a ustedes. De verdad, esto es una gran oportunidad y un espacio muy importante para el ministerio de poder construir junto con ustedes y también poder responder a sus inquietudes. Felicitar al senador Jorge Eduardo Londoño por esta iniciativa desde la Comisión Territorial e identificarme. Estos son uno de los temas que me apasionan, por eso los 2 ejes estructurantes del ministerio son regionalización y democratización del conocimiento. Así que quiero felicitar a la Comisión Territorial, además por este gran interés que tienen en el tema de ciencia, tecnología e innovación, que sabemos que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el país para avanzar, para transformar y para generar impacto social. Entiendo todos sus interrogantes, pero también es la oportunidad de contarles lo que hemos hecho desde el ministerio. He tomado atenta nota de la intervención de la doctora María del Rosario Guerra, que fue directora de Colciencias, que conoce muy bien el sistema, del senador Werner Zambrano, de la senadora Ida Bella, del senador Miguel Amí y del senador Feliciano Valencia, y de nuestros invitados. Saludar muy especialmente a las 2 consejeras del Comité de Bioética. Como se decía, del Consejo Nacional de Bioética es un ente independiente, con autonomía propia. Nosotros solamente somos la Secretaría Técnica y nos alegra tenerlos aquí y poder incluso contar sobre todos estos procesos que se han hecho
en un ministerio que está en transición, que si bien es cierto, es un ministerio que se creó y que en un documento hay una estructura, cuando nosotros vamos a la realidad, hay mucho trabajo por hacer, justo con esos aprendizajes de esos 40 años que tenemos de la ciencia, tecnología e innovación antes de que naciera el ministerio, pero que también hay una realidad y es que la reestructuración del ministerio cambia en el sentido de que somos hacedores y constructores de políticas públicas y no solamente operadores de instrumentos financieros. Entonces, desde esa concepción, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja la democratización y regionalización del conocimiento. Sin embargo, también como respuesta a muchas de sus inquietudes, el sistema tiene un rezago histórico en la regionalización, que justo en la pandemia nosotros hemos abordado de una manera que pudimos dar respuestas a los territorios, porque es un rezago histórico, porque no hay una capacidad instalada, no hay una infraestructura instalada y nosotros podemos tener y sacar todas las convocatorias que querramos, pero si no se crea capacidad en los territorios, no hay capacidad de respuesta. Y eso se vio, de hecho, eso se vio en las convocatorias y no es una cosa que podamos solucionar en un mes y en 2 meses y en menos de una pandemia. Sin embargo, el ministerio es un ejercicio muy, pero muy importante y muy minucioso de acompañamiento de casi 24 horas en las regiones para poder lograr lo que les voy a contar ahorita. Entonces, hay 5 objetivos estratégicos que nos hemos planteado. Un objetivo estratégico es la formulación de la política pública que denominamos inclusiva y diferencial, y la llamamos inclusiva y diferencial porque creemos que los 3 retos que tiene el ministerio, que es el de equidad, desarrollo humano y una Colombia productiva que valora la biodiversidad como un activo importante, requiere de una política pública que integre a la sociedad, a los actores, a las mujeres, que reconozca la diversidad étnica y cultural que hay en este país, que reconozca a los activos, el talento de los jóvenes. Entonces, estamos en esa construcción de las políticas públicas y en este año, digamos, nosotros tenemos un reto que es la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que es un instrumento de direccionamiento, de lineamientos y de articulación con los diferentes actores del sistema, pero también es un instrumento para lograr la financiación que se requiere, para lograr también este propósito de que Colombia se convierta en una sociedad del conocimiento, pero sobre todo convertir en bienes y servicios parte de ese conocimiento. El otro objetivo estratégico es el fortalecimiento de la articulación territorio-nación, que es la democratización del conocimiento, y eso significa mejorar las capacidades tecnológicas, investigativas y de infraestructura de los territorios para que podamos también lograr que la participación y esas brechas, que con la participación esas brechas de inequidad puedan disminuir. El tercer objetivo estratégico es la internacionalización o mundialización con 2 propósitos, que es, por un lado, la creación de la construcción de una soberanía científica que nos permite una autonomía tecnológica. Lo vimos en la pandemia. Colombia se vio abocado a la inexistencia de muchos de los instrumentos que se requerían para abordar la pandemia, respiradores, reactivos, equipos, insumos, materiales, etcétera, que muchos son importados, y eso lo que significa también es que todo ese conocimiento y ese talento humano que hay en Colombia debe empezarse a proyectar en una bidireccionalidad, de no ser un receptor solamente de conocimiento, sino empezar también que el conocimiento de Colombia vaya hacia afuera y que empiece a generar esa soberanía. Por el otro lado está el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación para construir esa 4 hélice que soñamos desde hace 20 años, que es la articulación entre las universidades, la empresa, el Estado y la sociedad, como un modelo que nos permita construir un ecosistema de innovación que se ha tenido como propósito. Sin embargo, en Colombia no tenemos esos sistemas, y en este propósito de fortalecer el sistema y la gobernanza, Colombia requiere generar una muy buena articulación entre la academia, la investigación y el sector productivo, pasar de prototipos de conocimiento a prototipos de laboratorio, a pasar a prototipos precomerciales y de escalamiento. Y lo vimos también en la pandemia, en donde no estábamos preparados por empresas con cosas básicas para producción de respiradores, por ejemplo. Y eso es una capacidad que se tiene que generar
y todas las acciones y las estrategias que estamos generando desde el ministerio están orientadas hacia allá, a poder fortalecer el sistema, a generar esa gobernanza, pero sobre todo a usar de manera eficiente los recursos, que si bien es cierto, los recursos que tenemos ahora en ciencia y tecnología son pocas, pero cuando nosotros generamos un modelo de sinergia y de co-creación, que es, también se los voy a contar como una respuesta a las inquietudes de que estamos promoviendo un modelo de competencia que ha sido el modelo internacional, siempre ha sido un modelo por competencia. Sin embargo, nos dimos la tarea de cambiar ese modelo en muy poco tiempo y la MinCienciato fue una respuesta a ello. Y un quinto objetivo estratégico es el de la comunicación para científicos y no científicos, porque consideramos que Colombia requiere entrar en una cultura de la innovación realmente para que esto sea transversal a todos los sectores. Necesitamos pasar de los papers a los congresos a una apropiación social, por eso el ministerio tiene un viceministerio de apropiación social de conocimiento que está dirigido al fortalecimiento de las capacidades territoriales, a la divulgación y a la apropiación, porque podemos continuar en esta generación de conocimiento, pero si el conocimiento no se apropia, pues no va a generar un impacto social. Entonces, basado en este contexto y en los 5 objetivos, lo que estamos trabajando en el marco del COVID y en el marco también de la pospandemia, no solamente por un lado está la construcción de la política pública que ya ha sido socializada con el DNP y se construyó ya una ruta para que esta política sea inclusiva y diferencial, pero sobre todo para tener la participación de los diferentes actores, una política de conocimiento tradicional y ancestral. Honorable senador Feliciano, decirle que parte de mi experiencia ha estado aquí y nosotros empezamos un trabajo interministerial en donde logramos articular al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un solo propósito, de construir una política de conocimiento tradicional y ancestral que valore esos activos locales y que permita la transversalidad en la articulación del conocimiento. Y teniendo como experiencia modelos propios de sistemas de salud que ya han sido valorados por el Ministerio de Salud, como es el CESPI, que facilita esos niveles de interacción, como usted hablaba, en un modelo de salud que va desde la armonización, el uso de la medicina tradicional y el uso de la medicina ancestral y el uso de la medicina occidental. Y en esos 3 niveles que se complementan y que no son excluyentes. Entonces, en esta política estamos trabajando esta articulación, además porque hay muchas experiencias en cada uno de los ministerios y valoramos también esta articulación para la generación de conocimientos. Por el otro lado, está la política de apropiación social de conocimiento, que justo lo que busca es eso, fortalecer las estrategias de apropiación social de conocimiento, que ya está a partir del lunes 8 para la consulta pública en la página del ministerio y que es una política que es un ejemplo que desde la divergencia, de pensamientos divergentes, es uno de los ejemplos más bonitos porque aquí nos sentamos expertos en diferentes áreas, líderes comunitarios, líderes de regiones con diferentes pensamientos y diferentes propuestas, lo que significó que desde un conocimiento divergente pudiéramos construir una política pública de apropiación social que converge en un solo propósito, que es precisamente que la ciencia y la tecnología tengan impacto en la sociedad. Por último, en el tema de políticas, ya estamos en el proceso de socialización del decreto del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual ya tiene 4 rondas, que ha sido socializado al interior del gobierno, pero que también ha sido socializado, por ejemplo, con la Misión de Sabios, con la Academia de Ciencias, con el Colegio Mayor de las Academias, y vamos en un proceso de construcción, de retroalimentación de este decreto que finalmente lo que nos permite es un modelo de gobernanza del sistema de ciencia y tecnología y que el ministerio como ente rector dé los lineamientos para poder articular a los diferentes órganos públicos y privados y a los diferentes actores del sistema. Con relación entonces a estas propuestas, contarles que el ministerio ha contado con el acompañamiento primero del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y aquí también quiero hacer la claridad con relación al Comité Nacional de Bioética.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nunca ha tenido una posición de validación. Siempre lo decimos que fue un acompañamiento, no fue una intervención, fue un acompañamiento porque reconocemos el papel y la autonomía, porque los proyectos al final necesitan el aval de los comités de ética de cada uno de los departamentos o de los que ellos consideren. Entonces, nosotros el papel del Comité de Bioética en estas convocatorias las tomamos como un papel de acompañamiento, no de validación. Entonces, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del diálogo de expertos, del acompañamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la articulación con el Ministerio de Salud, de diferentes diálogos de expertos que empezamos en el mes de febrero, tanto nacionales como internacionales, pero la articulación con los entes departamentales que han participado de estos procesos, gobernadores, alcaldes incluso, y la participación inclusive de comunidades étnicas, que con todas las dificultades que tenemos de la conectividad, logramos participación de comunidad indígena, afrocolombiana, se han hecho 8 diálogos de expertos, incluyendo a la comunidad de jóvenes y adolescentes, en un diálogo que fue súper importante para entender cómo íbamos a manejar desde el ministerio algunas propuestas y estrategias que le apuntaran a la comunidad joven de este país. Entonces han sido 8 diálogos de expertos, el último sobre ecoepidemiología del virus, y vamos a tener un próximo diálogo que para nosotros es muy, muy importante, que es el diálogo de arqueoastronomía. Entonces, se han realizado una cantidad de diálogos que nos han permitido trazar una hoja de ruta, y con estos diálogos el ministerio definió 5 desafíos en el marco de la pandemia y trazó también una ruta estratégica de construir estrategias para la pandemia y estrategias para la pospandemia. En las estrategias en los desafíos de la pandemia identificamos uno que es el de salud pública, en el cual habían 2 componentes importantes. Un componente importante fue el del entendimiento de la epidemiología del virus y del virus en sí, y de modelos de intervención, incluyendo el componente diferencial, sobre todo en poblaciones